Cuando la identidad secreta de un granjero solitario como autor de novelas románticas superventas sale a la luz, la mujer que sin saberlo inspiró cada historia de amor debe decidir si está lista para vivir la que está escrita solo para ella. Antes de empezar con la historia, comentad abajo desde qué parte del mundo la estáis viendo hoy. El sol de la mañana se asomaba entre las persianas de la clínica veterinaria Willow Creek, mientras la doctora Evelyn Hart terminaba su primera taza de café. A sus 39 años, había construido el negocio desde cero hasta convertirlo en el hospital de animales más respetado de 3 condados. Las paredes de la clínica estaban cubiertas de tarjetas de agradecimiento y fotos de las mascotas que había salvado a lo largo de los años. «Buenos días, doctora Hart», dijo alegremente Maggie, la recepcionista de la recepción. «¿Ha llegado temprano otra vez?» Evelyn asintió, ya hojeando las citas del día. «El gato de los Anderson necesita que le revisen los puntos y tenemos 3 vacunas programadas antes del mediodía. Y no lo olvide», llamó Lucas Hale. «Su perra Daisy vuelve a cojear». Evelyn hizo una pausa, con el bolígrafo flotando sobre la agenda. «Acomódelo a las 4. Siempre le hace un hueco al tipo de los boniatos», bromeó Maggie con una sonrisa cómplice. «Le hago un hueco a su perra», corrigió Evelyn, pero había un toque de color en sus mejillas que no podía ocultar del todo. Mañana pasó en un santiamén entre colas que meneaban y dueños de mascotas preocupados. Evelyn atendió sus citas con una eficiencia experimentada. Su tacto era suave con los animales, pero su manera directa con sus dueños. Había aprendido años atrás que endulzar un diagnóstico no ayudaba a nadie. La gente apreciaba su honestidad, aunque algunos la encontraran un poco fría al principio. A las 4 en punto, la campanilla de la puerta tintineó y Lucas Hale entró. Su camisa de franela desgastada había visto días mejores y sus botas de trabajo dejaron un poco de tierra, de la granja en el suelo limpio. En sus brazos acunaba a Daisy, su Golden Retriever, que miró a Evelyn con ojos marrones suplicantes. «Perdón por el desorden», dijo Lucas en su tono tranquilo, señalando el suelo con la cabeza. «El suelo ha visto cosas peores», le aseguró. Evelyn ya acercándose a Daisy. «¿Qué ha pasado esta vez? La encontré cojeando después de que persiguiera una ardilla por el campo este. Favorece su pata delantera izquierda». Evelyn los condujo a la sala de exploración, con su máscara profesional firmemente en su lugar a pesar del extraño aleteo en su estómago. Había tratado a cientos de perros a lo largo de los años, pero algo en la forma en que Lucas Hale miraba a su mascota siempre llamaba su atención. La ternura en sus ojos revelaba una profundidad que su comportamiento tranquilo a menudo ocultaba. «Vamos a echar un vistazo, chica», murmuró a Daisy, examinándole suavemente la pata. La perra gimoteó ligeramente, pero se quedó quieta, confiando completamente en la veterinaria. «No hay nada roto», anunció Evelyn después de un examen cuidadoso. «Parece que tiene una espina incrustada en la almohadilla. En un minuto la tendré fuera». Mientras trabajaba era muy consciente de que Lucas estaba de pie cerca, su alta figura apoyada contra la mesa de exploración, sus manos callosas de granjero suaves mientras acariciaban la cabeza de Daisy. «Eres buena con ella», observó. «La mayoría de los veterinarios no pueden manejarla sin bozal». «Nos entendemos», respondió Evelyn, concentrada en la delicada extracción. «Los animales saben cuándo los respetas». Con un movimiento rápido y hábil, le quitó la espina y limpió la pequeña herida. Al enderezarse, un mechón de su cabello oscuro le cayó sobre la cara. Antes de que pudiera apartarlo, Lucas se inclinó hacia adelante, colocándoselo suavemente detrás de la oreja. El momento quedó suspendido entre ellos, inesperado y eléctrico. Sus miradas se encontraron y por un instante, Evelyn se olvidó de la clínica, de los demás pacientes que esperaban, de todo excepto del calor de sus dedos y de la sorprendente suavidad de su mirada. Se rió nerviosamente, rompiendo el hechizo. «Le pondré un vendaje. Manténlo limpio y seco durante 2 días. Luego déjala ir sin él. No perseguir ardillas hasta el fin de semana». Lucas asintió, retirando la mano lentamente. «Agradezco que nos haya hecho un hueco. Es mi trabajo», dijo ella.
la respuesta automática saliendo de sus labios. Pero ambos sabían que era algo más que eso. En 5 años, nunca había rechazado a Lucas ni a Daisy, sin importar lo llena que estuviera su agenda. Después de que se fueron, Maggie asomó la cabeza. El tipo de los boniatos se ve mejor cada vez que viene. ¿Cuándo vas a sacar a ese hombre de su miseria y decirle que sí a una cena? No empieces, advirtió Evelyn, aunque sin verdadero enfado. Lucas Hale es un cliente nada más. Claro, y yo soy la reina de Inglaterra, se rió Maggie. Ese hombre lleva años trayendo a su perra perfectamente sana para revisiones solo para verte. Daisy tenía una espina en la pata, protestó Evelyn. ¡Qué casualidad!, guiñó Maggie, retirándose antes de que Evelyn pudiera discutir más. Sola, en la sala de exploración, Evelyn se sorprendió al tocarse la oreja donde habían estado los dedos de Lucas. Ridículo, pensó, sacudiendo la cabeza. Un granjero de 42 años con tierra debajo de las uñas y una perra que no podía mantenerse fuera de problemas. Definitivamente no era su tipo. No después de que David la hubiera dejado hace 5 años, alegando que era demasiado fría y casada con su trabajo. El recuerdo aún dolía, aunque ahora con menos intensidad. David había querido una esposa que pusiera sus necesidades en primer lugar, que renunciara a su práctica para seguir su carrera. Cuando ella se negó, él encontró a alguien que lo haría. Por lo que supo, tenían 3 hijos y vivían en Seattle. Había jurado no tener más relaciones después de ese desastre. Su trabajo era suficiente. Tenía que serlo. La camioneta de Lucas Hale crujía por el camino de tierra hacia su granja, mientras el sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre los campos. A su lado, Daisy se sentaba con su pata vendada cuidadosamente levantada, pareciendo bastante complacida con toda la atención. «¿Estás sacando provecho de esto, verdad, chica?», murmuró él, y ella golpeó su cola contra el asiento en respuesta. La pequeña granja apareció a la vista, su pintura blanca desgastada brillando en la puesta de sol. Detrás de ella se extendían hileras de boniatos, su principal cultivo, y la fuente de su apodo en el pueblo. La gente decía que Lucas Hale cultivaba los boniatos más dulces de 3 estados, y no se equivocaban. Lo que no sabían era que la agricultura era solo la mitad de su vida. Dentro de la modesta casa, Lucas acomodó a Daisy en su cama cerca de la chimenea y se dirigió directamente a su estudio. La habitación era pequeña pero cómoda, con estanterías que cubrían las paredes y un escritorio de roble macizo, colocado para captar la luz de la mañana. Sobre el escritorio había un portátil, mucho más nuevo y caro que cualquier otra cosa que poseyera. Se sentó y lo abrió, con los dedos flotando sobre el teclado, mientras su mente reproducía el momento en la clínica, los ojos sorprendidos de Evelyn cuando él le tocó el cabello, la pequeña pausa en su respiración que estaba casi seguro de que no había imaginado. Con una respiración profunda, comenzó a escribir. Nada del otro mundo, solo sopa y pan fresco, dudó, dividida entre la creciente calidez que sentía en su presencia y la cautela que había protegido su corazón durante 5 años. «Otra vez», dijo finalmente. «Tengo citas temprano mañana». ¿Era decepción lo que vio en sus ojos? Lo ocultó rápidamente si así fue, asintiendo con comprensión. «La invitación sigue en pie, cuando quieras». Mientras conducía a casa, Evelyn no podía sacudirse la imagen de ese libro firmado o la manera en que Lucas casi, pero no del todo, había admitido ser escritor. ¿Qué significaría si el tranquilo granjero fuera en secreto Thomas Wells? ¿Y por qué la había hecho a ella, o a alguien notablemente parecido a ella, la heroína de cada historia? Lucas observó cómo la camioneta de Evelyn desaparecía por el camino, resistiendo el impulso de llamarla para que volviera. Casi le había contado todo hoy. Había estado a punto de confesar varias veces, pero algo lo había frenado. Miedo, quizás, o el recuerdo de la risa de Rachel, cuando encontró sus primeros intentos de escribir romances. Los agricultores de boniatos no escriben historias de amor, se había burlado. Quédate con lo que conoces. Ella se fue poco después,
llevándose su confianza con ella. Le llevó años volver a escribir, y cuando lo hizo, lo mantuvo en secreto. Solo su agente y su editor conocían su verdadera identidad, y tenía la intención de mantenerlo así. Pero Evelyn era diferente. La forma en que había mirado sus estanterías, la cuidadosa manera en que había preguntado por sus escritos, sospechaba algo. Y curiosamente, la idea no le aterrorizaba tanto como lo hubiera hecho antes. Dentro de la casa, fue directamente a su estudio y abrió su portátil. Las palabras fluían con facilidad esta noche, alimentadas por el recuerdo de la sonrisa de Evelyn mientras sostenía a los gatitos, la forma en que la puesta de sol se había reflejado en su cabello oscuro mientras estaban en el porche. Su manuscrito actual estaba casi terminado. La historia de una veterinaria especializada en animales grandes y el dueño de un huerto que la amaba en silencio. Era su obra más transparente hasta la fecha, apenas ficticia. Si Evelyn alguna vez lo leyera, lo sabría inmediatamente. Quizás ese era el punto. Quizás era hora de dejar de esconderse detrás de personajes ficticios y encontrar el coraje para hablar con su propia voz. Lucas escribió hasta altas horas de la noche, terminando la novela justo cuando el amanecer rompía sobre los campos. Se la envió a su editor con una breve nota. Esta es la última. Al menos la última que escribiré en secreto. La visita de Evelyn a la granja cambió algo entre ellos. Durante las siguientes semanas, sus caminos se cruzaron con creciente frecuencia. Lucas llevó a Daisy para un recorte de uñas completamente innecesario. Evelyn encontró razones para revisar a los gatitos. Se encontraron en el mercado de agricultores, donde Lucas vendía sus boniatos y Evelyn compraba productos para el fin de semana. Cada encuentro estaba cargado de preguntas no dichas y una creciente atracción. Se rodeaban como bailarines cautelosos, ninguno dispuesto a tomar la iniciativa. Entonces, una noche tormentosa a finales de octubre, Evelyn recibió una llamada de emergencia. Un valioso caballo en la finca Davidson tenía cólicos y la situación era crítica. Condujo bajo la lluvia torrencial, preparándose mentalmente para un caso difícil. Para su sorpresa, cuando llegó al establo de los Davidson, Lucas ya estaba allí. Estaba junto al establo del caballo hablando con calma al animal angustiado. «¿Qué haces aquí?», preguntó, quitándose rápidamente el abrigo mojado. «La señora Davidson me llamó. Trabajé con caballos antes de hacerme cargo de la granja», explicó, retrocediendo para darle espacio para examinar al animal. «Pensé que podría ayudar hasta que llegara usted». Trabajaron juntos durante toda la noche, paseando al caballo, controlando los signos vitales, administrando medicamentos. En la crisis, se movían como uno solo, anticipando las necesidades del otro sin palabras. Al amanecer, el caballo estaba fuera de peligro, pastando pacíficamente en su establo. Agotados pero aliviados, se sentaron uno junto al otro sobre un fardo de heno, compartiendo el termo de café que la señora Davidson les había traído antes de regresar a la casa. «Formamos un buen equipo», dijo Evelyn, demasiado cansada para mantener su habitual cautela. Lucas asintió, con su hombro cálido contra el suyo en el frío granero. «Sí, lo hacemos». «Estás lleno de sorpresas, Lucas Hale», continuó, volviéndose para mirarlo. Granjero de boniatos, jinete, partera de vacas, dudó y luego se lanzó. «¿Autor superventas?». El silencio que siguió pareció interminable. Lucas miró dentro de su taza de café con una expresión ilegible. Por un momento, Evelyn pensó que había cometido un error terrible. Luego levantó la vista, sus ojos encontrándose directamente con los de ella. «Sí, solo eso. Una simple palabra que lo cambió todo entre ellos. Vi la copia firmada en tu casa», admitió, «y luego leí los otros libros. Las heroínas. Todas son yo, ¿verdad?». Lucas dejó su taza de café, sus manos repentinamente inquietas. «Versiones de ti», corrigió suavemente. «La forma en que te veo». «¿Por qué? ¿Por qué escribirías sobre mí?». Guardó silencio durante un largo momento, reuniendo coraje. «Porque estoy enamorado de ti desde el primer día que llevé a Daisy a tu clínica hace 5 años. Porque eres la mujer más extraordinaria que he conocido.
porque algunas cosas son más fáciles de decir en papel que en persona. La confesión quedó suspendida en el aire entre ellos, cruda, honesta y aterradora. Evelyn sintió que sus cuidadosamente construidas defensas se derrumbaban ante una verdad tan simple. «No sé qué decir», susurró. «No tienes que decir nada», la aseguró Lucas. «No escribí esos libros esperando nada a cambio. Solo fueron una manera de expresar lo que sentía, lo que todavía siento». Antes de que pudiera responder, la señora Davidson apareció en la puerta del granero, ofreciéndoles el desayuno y rompiendo el momento. Lo aceptaron con gratitud. La conversación cambió a temas más seguros mientras comían en la cálida cocina de los Davidson. Cuando llegó el momento de irse, caminaron hacia sus camionetas en un incómodo silencio. La fácil complicidad de la noche se perdió en la luz de la mañana. «Lucas», Evelyn comenzó sin estar segura de lo que quería decir. Él la detuvo con un suave movimiento de cabeza. «Está bien, he esperado 5 años. Puedo esperar más tiempo». Ella lo vio marcharse, sus emociones en un torbellino. Lucas Hale la amaba. La había amado durante años, en silencio, pacientemente, expresando sus sentimientos solo a través de personajes ficticios que vivían vidas más valientes que él. Y lo más confuso, no estaba huyendo del conocimiento como habría esperado. En cambio, se sintió atraída hacia él, curiosa y cautelosamente esperanzada. La semana siguiente pasó en un torbellino de citas y emergencias, dando a Evelyn poco tiempo para procesar sus sentimientos sobre la confesión de Lucas. Se entregó al trabajo, como siempre hacía cuando las emociones amenazaban con abrumarse. Pero por la noche, sola en su tranquila casa, se encontró buscando sus libros, volviendo a leer pasajes con una nueva comprensión. Los héroes, siempre hombres amables, pacientes que amaban a distancia, eran claramente el propio Lucas, y las heroínas, mujeres fuertes, independientes que temían la vulnerabilidad, eran espejos que reflejaban sus propios miedos. Viernes por la noche, justo cuando estaba cerrando la clínica, la campanilla sobre la puerta tintineó. Levantó la vista, esperando una emergencia de último minuto, y en cambio vio a Helen apretando un libro contra el pecho con una expresión ansiosa. «¿Has visto esto?», exigió, agitando el libro. «Thomas Wells tiene una nueva novela. Acaba de llegar a las librerías hoy. Y te lo juro, Evelyn, esta es literalmente tú. No solo similar, eres tú». El corazón de Evelyn dio un vuelco. «¿Qué quieres decir?». Helen le metió el libro en las manos. La portada mostraba a una mujer con un abrigo de veterinaria de pie en el umbral de un granero, silueteada contra campos dorados. El título decía: «Las palabras que nunca dijo». «Lee la dedicatoria», instó Helen. Con dedos temblorosos, Evelyn abrió el libro hasta la página de la dedicatoria. «Para las palabras son tuyas ahora, si las quieres». «LL, de Lucas», dijo Helen triunfalmente. «Lo sabía. Thomas Wells es Lucas Hale. Todo el pueblo está hablando de ello». El editor anunció su verdadera identidad ayer como parte del lanzamiento del libro. Habrá una gran entrevista en el programa matutino de la próxima semana. Evelyn miró el libro en sus manos, apenas escuchando la charla emocionada de Helen. Lucas se había hecho público. Después de años de esconderse detrás de un seudónimo, se había revelado, y con un libro que, según Helen, era inconfundiblemente sobre ellos. «Tengo que irme», dijo abruptamente, cogiendo su abrigo. «¿A dónde?», Helen la llamó. «A hablar con un agricultor de boniatos», respondió Evelyn, ya a mitad de camino hacia la puerta. El viaje a la granja de Lucas pareció interminable. Las preguntas se arremolinaban en su mente. ¿Por qué ahora? ¿Qué había cambiado? ¿Y qué pasaría una vez que el mundo entero supiera que el tranquilo Lucas Hale era el famoso autor Thomas Wells? Cuando finalmente llegó a la granja, el lugar estaba oscuro, excepto por una sola luz en lo que ella sabía que era su estudio. Se sentó en su camioneta durante un largo rato, reuniendo coraje antes de caminar hasta la puerta y llamar con firmeza. El ladrido de Daisy resonó dentro, seguido de pasos. Luego Lucas se paró frente a ella, con aspecto cansado y cauteloso.
Te has hecho público, dijo sin preámbulos. Él asintió, retrocediendo para dejarla entrar. Sí. ¿Por qué? ¿Ahora? Lucas la llevó a la sala de estar, donde había papeles esparcidos por la mesa de café. Lo que parecían ser solicitudes de entrevistas, contratos de publicación, programas de promoción. Porque estaba cansado de esconderme, dijo simplemente. Cansado de escribir sobre hombres valientes, que dicen lo que sienten, cuando yo no podía hacer lo mismo. Pero ¿por qué revelar todo? Tu identidad, tus sentimientos, el libro trata sobre nosotros, ¿verdad? Él la miró fijamente. Sí. ¿Qué pasa cuando todo el mundo lo lee? Cuando la gente del pueblo se da cuenta de que he estado enamorado de ti durante años, terminó él. Ya no me importa, Evelyn. He pasado demasiado tiempo preocupándome por lo que la gente pueda pensar, cómo se puedan reír del granjero que cree que puede escribir novelas románticas, que cree que merece a la mujer más talentosa del pueblo. La honestidad cruda de su voz silenció sus protestas. Se hundió en el sofá, el libro aún apretado en sus manos. Todavía no lo he leído, dijo en voz baja. Es nuestra historia, le dijo Lucas, sentándose a su lado, pero sin tocarla. O la historia que podríamos tener si la quieres. ¿Y si no? La pregunta salió más áspera de lo que pretendía, nacida del miedo más que de la crueldad. Lucas se encogió, pero no apartó la vista. Entonces esa es tu decisión. No lo escribí para presionarte. Lo escribí porque era la historia que tenía en mi corazón, la que necesitaba contar. Evelyn miró el libro, pasando los dedos por el título en relieve. No soy buena en esto, Lucas. Las relaciones, abrirme. La última vez que lo intenté... Celo de David, dijo suavemente. Pueblo pequeño. Entonces, ¿sabes por qué soy cautelosa? Lucas asintió. Lee el libro, Evelyn. Luego decide. Eso es todo lo que pido. Ella se levantó, necesitando de repente espacio para pensar. Tu vida está a punto de cambiar. Una vez que se emita esta entrevista, una vez que la gente lea este libro, ya no serás solo el tipo de los boniatos. Lo sé, reconoció. Pero algunas cosas valen la pena. La forma en que la miró entonces, como si valiera cualquier riesgo, cualquier cambio, la dejó sin aliento. Nadie la había mirado así antes. Lo leeré, prometió, retrocediendo hacia la puerta. Pero no puedo prometer nada más. No te lo pediría, respondió Lucas, siguiéndola hasta el porche. He aprendido paciencia con los años. Mientras se alejaba, Evelyn miró por el espejo retrovisor. Lucas estaba en el porche, observándola irse. Daisy a su lado. Un cuadro de devoción silenciosa que le hizo doler el corazón con posibilidades que se había negado a sí misma durante demasiado tiempo. En casa, se sirvió una copa de vino, se acomodó en su sillón de lectura y abrió el libro. Desde la primera página, quedó cautivada. Lucas escribía con una prosa sencilla y honesta que hablaba directamente al corazón. La historia, su historia, se desarrollaba con toda la complejidad de la vida real y toda la esperanza de la ficción. Leyó durante toda la noche, incapaz de dejarlo. Cuando amaneció, dio vuelta a la última página, con lágrimas corriendo por su rostro. En la novela, la veterinaria y el granjero escritor encontraban el camino el uno hacia el otro, superando el miedo y las heridas del pasado para construir algo hermoso juntos. ¿Era posible en la vida real? ¿Podría ser tan valiente como su contraparte ficticia? Por primera vez en 5 años, Evelyn se permitió imaginar realmente un futuro que incluyera el amor. Un futuro con Lucas. La idea era aterradora y emocionante. El lunes por la mañana trajo el caos a Willow Creek. La librería local se había quedado sin las palabras que nunca dijo antes del mediodía. La cafetería zumbaba con chismes sobre Lucas Hale, el tranquilo granjero de boniatos que había estado escribiendo en secreto novelas románticas de superventas durante años. Y todos, absolutamente todos, hablaban de la doctora Evelyn Hart, la obvia inspiración para la heroína del libro. Evelyn llegó a la clínica para encontrar a Maggie atendiendo un número récord de llamadas, muchas de ellas intentos apenas
velados de obtener información sobre su relación con la recién descubierta celebridad del pueblo. La señora Jenkins quiere saber si su gato realmente necesita un chequeo o si solo está intentando obtener chismes, susurró Maggie, cubriendo el auricular del teléfono. Dile que a Mittens le toca la vacuna, respondió Evelyn, retirándose. A la seguridad de su oficina. No había dormido después de terminar el libro de Lucas, su mente demasiado llena de preguntas y posibilidades. Había pasado el fin de semana alternando entre releer pasajes favoritos y pasearse por su casa, discutiendo consigo misma sobre qué hacer a continuación. El timbre de su teléfono móvil interrumpió sus pensamientos. Número desconocido. Probablemente otro buscador de chismes. Doctora Hart, respondió profesionalmente. Evelyn, soy Lucas. Su voz sonaba tensa. Lo siento por molestarte en el trabajo, pero ¿has visto el programa matutino? No, he estado ocupada con citas. ¿Por qué? Un suspiro profundo llegó a través de la línea. Han ha adelantado la entrevista. Se emitió hace una hora. Las cosas se están poniendo un poco intensas. ¿Qué quieres decir? Hay reporteros en mi granja, fotógrafos, alguien de un estudio de cine hablando de derechos. Hizo una pausa. Están preguntando por ti, mucho. El estómago de Evelyn se hundió. Lucas, yo sé que esto no es lo que esperabas, la interrumpió suavemente. Les dije que no hablaría de mi vida personal, pero de todos modos lo han descubierto. El libro, el pueblo, el momento. No fue difícil conectar los puntos. Antes de que pudiera responder, la puerta de la clínica se abrió de golpe y Helen entró corriendo, sin aliento de emoción. «Enciende la tele», exclamó. «Lucas está en todos los canales y acaba de decir lo más romántico sobre ti en la televisión nacional». «Tengo que irme», le dijo Evelyn a Lucas, con el corazón latiéndole con fuerza. «Hablaremos más». Tarde. Colgó para encontrar a Maggie y Helen ya apiñadas alrededor del pequeño televisor en la sala de descanso. En la pantalla, un reportero estaba parado afuera de la granja de Lucas, donde se había reunido una multitud. El recluso autor Thomas Wells, revelado la semana pasada como el granjero local Lucas Hale, ha tomado el mundo literario por asalto con su última novela, decía el reportero. Fuentes cercanas al autor confirman que la heroína del libro está basada en la veterinaria local doctora Evelyn Hart, de quien Hale supuestamente ha estado enamorado durante años. La cámara cortó a imágenes de la entrevista del programa matutino. Lucas estaba sentado incómodamente en el estudio, luciendo fuera de lugar con una camisa y unos vaqueros nuevos, su habitual franela por ningún lado. Tu libro está siendo llamado la confesión más romántica de la historia literaria, decía el presentador. ¿Realmente escribiste 6 novelas sobre la misma mujer antes de decirle cómo te sentías? Lucas se movió en su asiento, claramente incómodo con la atención, pero decidido a responder con honestidad. Siempre he sido mejor escribiendo sentimientos que diciéndolos en voz alta. Los libros fueron una forma de expresar lo que no podía encontrar el coraje de decir en persona. ¿Y ella los ha leído? Sabe que son sobre ella. Una pequeña sonrisa cruzó el rostro de Lucas. Ahora lo sabe. Y, presionó el presentador, a eso queda entre nosotros, dijo Lucas con firmeza. ¿Dirías que esto es un cuento de hadas moderno? El granjero silencioso que escribe en secreto historias de amor de superventas sobre la veterinaria del pueblo. Lucas lo consideró con una expresión pensativa. No, no es un cuento de hadas. La vida real no funciona así. El amor verdadero no se trata de grandes gestos o del momento perfecto. Se trata de paciencia, comprensión, ver a alguien por quien realmente es y amarla, de todos modos, defectos y miedos incluidos. El presentador se inclinó ansiosamente hacia adelante. ¿Entonces dices que amas a la doctora Hart a pesar de sus defectos? Digo que la amo por ellos, respondió Lucas simplemente. La fuerza que construyó a partir de las heridas del pasado, los muros que levantó para protegerse, incluso su terca independencia, no son defectos, es quien es, y quien es ella, es extraordinaria.
Helen suspiró soñadora cuando terminó el clip. Eso es lo más romántico que he oído jamás. Evelyn permaneció congelada, las palabras de Lucas resonando en sus oídos. Nadie había hablado nunca de ella así antes, con tanta comprensión profunda, con tanta aceptación completa. «Hay más», dijo Maggie, señalando la pantalla donde continuaba el informe en directo. Fuentes de la industria editorial informan de que la guerra de ofertas por los derechos cinematográficos de Las palabras que nunca dijo ha alcanzado los 7 dígitos y que importantes estrellas ya han mostrado interés en los papeles principales. El equipo de relaciones públicas de Thomson Films confirma que se ha puesto en contacto tanto con Hale como con la doctora Hart para que asesoren en la adaptación. Evelyn se acercó y apagó la televisión. Sus manos temblaban ligeramente. «No, ¿estás emocionada?», preguntó Helen saltando sobre la punta de los pies. «Vas a ser famosa. Van a hacer una película sobre vuestra historia de amor». «No hay ninguna historia de amor», dijo Evelyn automáticamente, aunque las palabras sonaban huecas incluso a sus propios oídos. «Y tengo pacientes esperando», escapó a la sala de exploración, agradecida por la distracción de una cita rutinaria de vacunación. Pero mientras trabajaba durante el día, su teléfono zumbaba constantemente con mensajes de amigos, conocidos e incluso antiguos compañeros de clase que habían visto la noticia. Al cierre, se sintió asediada. Su vida cuidadosamente ordenada se había visto repentinamente sumida en el caos por la declaración pública de Lucas. Una parte de ella estaba enfadada. Él había expuesto su conexión privada al mundo sin previo aviso. Pero otra parte, una parte que apenas reconocía, estaba conmovida más allá de las palabras por la simple honestidad de su confesión. Él la amaba. Defectos, miedos y todo. Y se lo había dicho al mundo sin vergüenza ni reservas. Mientras cerraba la clínica, una camioneta familiar entró en el aparcamiento. Lucas salió con aspecto cansado y desaliñado, nada parecido al autor pulcro de la entrevista televisiva. «Pensé que podrías necesitar un rescate», dijo asintiendo hacia la calle, donde una furgoneta con el logotipo de una cadena de televisión circulaba lentamente. A pesar de todo, Evelyn se encontró sonriendo. «Mi héroe». «Difícilmente, Lucas», hizo una mueca. «Soy yo quien ha causado este lío en primer lugar». «Cierto», estuvo de acuerdo, pero sin acritud. «¿Dónde pensabas rescatarme?» «Mi editor me alquiló una cabaña en Crystal Lake. Nadie la conoce todavía. Pensé que quizás querrías un poco de paz y tranquilidad. Podríamos hablar». «¿O no?» «Hablar. Lo que necesites». La oferta era tentadora. Escapar de las miradas indiscretas y las preguntas curiosas. Tiempo para ordenar sus sentimientos revueltos. Pero huir con Lucas solo alimentaría la fábrica de rumores, como si leyera sus pensamientos. Añadió: «Coches separados, habitaciones separadas. Solo pensé que podrías necesitar un lugar para pensar que no estuviera rodeado de reporteros». «Déjame coger algunas cosas de casa primero», decidió. «Quedo contigo allí en una hora». La cabaña resultó ser un retiro, rústico pero cómodo, enclavado entre pinos con una terraza con vistas al lago. Cuando Evelyn llegó, Lucas ya había encendido una chimenea de piedra y el olor a café llenaba la pequeña sala de estar. «¿Tu editor hace esto a menudo? ¿Alquila escondites para autores reacio?», preguntó, dejando su bolsa de viaje junto a la puerta. Lucas sonrió con pesar. «Es la primera vez. Pero creo que están preocupados de que me eche atrás de la gira promocional si las cosas se vuelven demasiado abrumadoras. ¿Lo harías?». Él lo consideró mientras le entregaba una taza de café, negro con un azúcar, justo como a ella le gustaba. «No, tomé esta decisión. La llevaré hasta el final». Hizo una pausa. «Lo siento por los reporteros, por todo. Sabía que habría atención, pero nunca esperé esto». Evelyn se hundió en el sofá, calentándose las manos con la taza. «¿Por qué lo hiciste, Lucas? ¿Por qué revelar todo ahora?». Él se sentó en la silla frente a ella, dándole espacio. «Porque estaba cansado de vivir una vida dividida. Agricultor de día, escritor de noche, nunca siendo del todo honesto sobre quién era». Miró sus manos. «Y porque quería ser digno de ti».
¿Digno?, repitió ella sorprendida. ¿Qué significa eso? Hace 5 años, cuando traje a Daisy a tu clínica por primera vez, eras una fuerza de la naturaleza, confiada, brillante. Todo el mundo en el pueblo te respetaba, y yo solo era el tipo de los boniatos que apenas podía articular 2 frases cuando me sonreías. Sacudió la cabeza. Empecé a escribir el primer libro esa noche, dándome a mí mismo en el papel el coraje que no podía encontrar en persona. Pero eres digno, protestó Evelyn. Siempre lo has sido. Tu amabilidad, tu talento, la forma en que entiendes a los animales y a las personas, la forma en que ves más allá de la superficie, la forma en que te veo a ti, dijo suavemente. Sí. Dejó su café, necesitando moverse de repente. Se acercó a la ventana, mirando el lago, que brillaba a la luz de la luna. Es extraño ser conocida así, que alguien vea partes de ti misma que pensabas que habías escondido. ¿Demasiado extraño?, preguntó Lucas sin moverse de su silla, todavía dándole el espacio que necesitaba. Todavía no lo sé, admitió. He sido independiente durante tanto tiempo, confiando solo en mí misma. La idea de dejar entrar a alguien, de ser vulnerable de nuevo. Lo entiendo. Su voz era suave, sin presión. Por eso nunca he presionado. Por eso escribí libros en lugar de invitarte a cenar. Sabía que necesitabas tiempo. Evelyn se giró para mirarlo entonces, mirarlo de verdad. Lucas Hale, con sus ojos pacientes y sus manos curtidas por el trabajo. El hombre que la había amado en silencio, constantemente, a una distancia respetuosa, que había creado hermosas historias que conmovieron a miles de lectores mientras cultivaba boniatos y ayudaba a los vecinos a parir terneros en mitad de la noche. No eres lo que esperaba, dijo finalmente. Lucas sonrió una pequeña sonrisa privada. ¿Qué esperabas? No lo sé. Después de David pensé que todos los hombres querían lo mismo. Una mujer que pusiera sus necesidades en primer lugar, que se encogiese para encajar en sus planes. Me enamoré de ti, porque tú nunca te encogerías por nadie, respondió Lucas. Tu fuerza, tu dedicación a tu trabajo, no son obstáculos para el amor, Evelyn. Son las razones para él. La simple verdad de sus palabras la invadió como una ola, barriendo años de dudas y defensas. Volvió al sofá, sentándose más cerca. De él esta vez leí tu libro, dijo. Todo. Y era hermoso, esperanzador. La forma en que escribes sobre el amor no es como las novelas románticas que rechacé hace años. Es real, desordenado, difícil, pero que merece la pena, añadió Lucas sin apartar la mirada de ella. Al menos, eso siempre lo he pensado. Evelyn sintió que algo cambiaba dentro de ella. Muros que habían resistido durante 5 años se derrumbaban. El final, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. En el libro, encuentran el camino el uno hacia el otro. La ficción tiene ese lujo, respondió Lucas. La vida real es más complicada. ¿Lo es? Se encontró acercándose, atraída por la tranquila certeza de sus ojos. Quizás nosotros lo complicamos. Quizás a veces la respuesta es simple, simplemente aterradora. Lucas permaneció inmóvil, aunque podía ver la esperanza crecer en su expresión. ¿Y cuál es la respuesta simple, Evelyn? Que puede que también me esté enamorando de ti, admitió, las palabras a la vez aterradoras y liberadoras. Que quizás lo he estado durante más tiempo del que me he permitido admitir. La sonrisa que se extendió por el rostro de Lucas fue como el amanecer, lenta, cálida, iluminadora. Extendió la mano vacilante y tomó la suya. Ese es un buen comienzo, dijo suavemente. Hablaron hasta altas horas de la noche, no solo sobre ellos mismos, sino también sobre la tormenta de publicidad que los rodeaba. Lucas explicó el calendario de publicaciones, la gira promocional prevista, las reuniones con los productores de cine que su agente había organizado. Va a ser un circo durante un tiempo, advirtió, especialmente si estamos juntos. ¿Sí? Evelyn levantó una ceja. ¿Cuándo? Corrigió pasando el pulgar en círculos suaves sobre su palma. Si estás dispuesta a arriesgarte. Estoy dispuesta,
A intentarlo, dijo, sorprendiéndose a sí misma de lo mucho que lo decía en serio. Pero despacio, en nuestros términos, no en los suyos. Lucas asintió, comprensivo como siempre. Ninguna entrevista sobre nosotros, ninguna declaración pública. Solo tú y yo resolviendo las cosas a nuestra manera. Exactamente. Apretó su mano. No estoy lista para ser un personaje en la historia de alguien más, ni siquiera en la tuya. Denvinos, de acuerdo, estuvo de acuerdo. Aunque deberías saber, nunca has sido solo un personaje para mí, Evelyn. Siempre has sido la historia en sí. A altas horas de la noche, después de que Lucas se retirara a su habitación y Evelyn a la suya, ella se quedó junto a la ventana, mirando la luz de la luna sobre el lago. Por primera vez en años, se permitió imaginar un futuro con alguien más. No como un reemplazo de sus sueños, sino como un compañero que los entendía y los apoyaba. La idea seguía siendo aterradora, pero ya no paralizante. Regresaron a Willow Creek al día siguiente para descubrir que el frenesí mediático se había intensificado. Reporteros acamparon frente a la clínica y a la granja de Lucas. Turistas curiosos deambulaban por la ciudad, con la esperanza de vislumbrar a la pareja de la vida real del libro más romántico del año. Lucas contrató a un publicista para que se encargara de la prensa, dejando claro que su vida personal estaba fuera de los límites. Evelyn colgó un cartel de «Prohibido el paso a reporteros» en la puerta de la clínica y se dedicó al trabajo, agradecida por la rutina familiar de cuidar de animales a los que no les importaban las listas de bestsellers ni los contratos cinematográficos. Se veían por las noches, a veces en su casa, a veces en la suya. Cenas tranquilas, paseos con Daisy, conversaciones que se prolongaban hasta altas horas de la noche. Su relación creció en estos momentos privados, al abrigo de la mirada pública que tanto deseaba presenciar su historia de amor. 2 semanas después de que comenzara la tormenta mediática, Lucas tuvo que partir para su gira de libros, un itinerario de 10 ciudades que lo mantendría alejado durante casi un mes. Se quedaron en su porche la noche anterior a su partida. Evelyn se apoyaba en la barandilla mientras Lucas revisaba su itinerario de viaje por última vez. Nueva York, Chicago, Los Ángeles. Leyó, sacudiendo la cabeza con incredulidad. ¿Cómo es que un agricultor de boniatos ha terminado aquí? Eres más que un agricultor, le recordó Evelyn. Siempre lo has sido. Él la miró, su expresión repentinamente vulnerable. ¿Estarás aquí cuando vuelva? La pregunta tenía un peso que iba más allá de sus simples palabras. Él estaba preguntando si ella se quedaría, no solo físicamente, sino emocionalmente. Si todavía estaría dispuesta a intentar esta nueva y frágil cosa entre ellos después de semanas separadas, con las complicaciones de su recién descubierta fama. Evelyn se acercó, tomó el itinerario de sus manos y lo dejó a un lado. «Estaré aquí», prometió. «Tenemos una historia que terminar, ¿verdad?» La sonrisa de Lucas valió cada momento de duda, cada miedo que había superado para llegar a este punto. «Sí, la tenemos». Cuando la besó se sintió como la culminación de 1000 palabras no dichas, 5 años de paciente espera y el comienzo de algo que ninguno de los dos había escrito todavía. La gira del libro fue más difícil de lo que ambos habían previsto. Aunque hablaban todas las noches, la distancia y el escrutinio público constante de Lucas los desgastaban a ambos. Evelyn veía clips de sus entrevistas en línea, con el corazón apesadumbrado al verlo responder las mismas preguntas una y otra vez con una cortesía inquebrantable, desviando las preguntas personales con firmeza y delicadeza. «¿Cómo lleva el agricultor de boniatos la fama?», preguntó durante una llamada nocturna, tratando de mantener un tono ligero aunque podía oír el agotamiento en su voz. «Listo para volver a casa», admitió Lucas. «El publicista sigue diciéndome que sonría más. Al parecer, soy demasiado serio para la televisión diurna». Evelyn se rió, imaginando sus expresiones reservadas bajo las luces brillantes de los estudios de televisión. «No entienden que eso es parte de tu encanto». «Mi encanto, ¿eh?», podía oír la sonrisa en su voz. «Te echo de menos, Evelyn».
Yo también te echo de menos, respondió, las palabras saliendo ahora con más facilidad con la práctica. Los gatitos están listos para la adopción, por cierto, excepto el naranja, creo que me ha elegido. ¿A Rex no le importará la compañía? Está fingiendo estar molesto, pero los pillé durmiendo juntos en el sofá ayer. Estas pequeñas conversaciones domésticas los anclaron durante la separación. Hablar de animales, granjas y de las estaciones cambiantes en Willow Creek. Planes para cuando Lucas regresara. Sueños compartidos en la seguridad de las llamadas telefónicas nocturnas cuando el resto del mundo dormía. En la tercera semana de la gira, Evelyn se había acostumbrado a los reporteros que todavía aparecían ocasionalmente en la clínica. Incluso había hecho una breve declaración al periódico local, aclarando que aunque ella fue la inspiración para la heroína del libro, la historia en sí era ficción. Sobre todo, había añadido con una sonrisa poco habitual que puso a los chismosos del pueblo a hablar durante días. Lo que no estaba preparada era para conocer a Rachel. La mujer entró en la clínica un martes por la tarde, elegante y segura de sí misma, de una manera que inmediatamente puso a Evelyn los dientes de punta. Había algo familiar en ella, aunque Evelyn estaba segura de que nunca se habían conocido. «Necesito ver a la doctora Hart», le dijo a Maggie. «Es personal». Evelyn salió del cuarto trasero secándose las manos con una toalla. «Soy la doctora Hart». La mujer sonrió, aunque la sonrisa no llegó a sus ojos. «Así lo pensé. Soy Rachel Crawford. Lucas y yo estuvimos comprometidos una vez». La comprensión llegó inmediatamente. Esta era la mujer que se había burlado de los escritos de Lucas, que lo había dejado con heridas que habían tardado años en sanar. Evelyn sintió una oleada de protección que la sorprendió por su intensidad. «¿Qué puedo hacer por usted, señora Crawford?», preguntó, manteniendo un tono profesionalmente neutro. Rachel miró alrededor de la pequeña sala de espera. «Podríamos hablar en privado». Contra su mejor juicio, Evelyn la condujo a la oficina cerrando la puerta detrás de ellas. «Seré directa», dijo Rachel sin molestarse en sentarse. «Ahora soy productora de New Vision Studios. Estamos muy interesados en los derechos cinematográficos del libro de Lucas. De todos sus libros, en realidad, pero especialmente del último. Debería hablar con su agente sobre eso. Lo he intentado. Están considerando otras ofertas». La sonrisa de Rachel se volvió calculadora. «Pensé que quizás tú podrías tener alguna influencia en el asunto». Evelyn cruzó los brazos. «¿Por qué iba a ayudarte?» «Porque conozco a Lucas mejor que nadie. Puedo asegurarme de que la película capture su visión correctamente». «Conocías a Lucas», corrigió Evelyn. «Hace años. El hombre que escribe esos libros ahora no es la misma persona que dejaste atrás». La sonrisa de Rachel vaciló. «Él te contó sobre nosotros». «Suficiente». Un momento de tenso silencio pasó entre ellas, dos mujeres que se evaluaban mutuamente a través de años de historia que ninguna había compartido completamente. «Va a ser muy rico, ya sabes», dijo finalmente Rachel. «Los libros tuvieron éxito antes, pero ahora, con la publicidad, los contratos cinematográficos, estamos hablando de millones. Dinero que cambia la vida. Si crees que a Lucas le importa eso, realmente no lo conoces en absoluto», respondió Evelyn. «¿Y tú sí? Después de unas pocas semanas de citas». Rachel se rió, el sonido quebradizo en la pequeña oficina. «Eres la moda del momento, doctora Hart, el final de la vida real conveniente para vender más libros. Créeme, he visto cómo funciona esta industria». Las palabras le dolieron más de lo que Evelyn quería admitir, tocando inseguridades que creía haber comenzado a superar. ¿Era solo una estrategia de marketing? ¿Un paralelo conveniente del mundo real para impulsar las ventas? No. Ella sabía más. Había visto la verdad en los ojos de Lucas. Lo había leído en palabras escritas años antes de que alguna vez hubieran hablado de verdad. «Creo que hemos terminado aquí», dijo con firmeza abriendo la puerta de la oficina. «Si quieres hablar de negocios con Lucas, contacta con su agente, y si esperas usarme para presionarlo, no lo hagas». Rachel recogió su bolso de diseño con la compostura recuperada. «Estás cometiendo un error». «No,
respondió Evelyn con tranquila certeza. Creo que finalmente estoy haciendo algo bien. Después de que Rachel se fuera, Evelyn se sentó en su escritorio, dándole vueltas al encuentro en su mente. Debería llamar a Lucas, advertirle sobre la aparición de su ex y su agenda obvia. Pero él estaba en medio de un evento de firmas en Seattle, y esta no era una noticia que debiera darse por teléfono. En cambio, tomó una decisión que incluso a ella misma la sorprendió. Llamó a la aerolínea y reservó un billete a Los Ángeles, la última parada de Lucas en la gira, dentro de 3 días. Era hora de salir de las sombras, de ponerse a su lado públicamente, como él se había puesto a su lado en privado durante años. Era hora de escribir su propio final. Los Ángeles no se parecía en nada a Willow Creek. El ruido, el tráfico, la cantidad de gente dejaron a Evelyn sintiéndose pequeña y fuera de lugar mientras navegaba desde el aeropuerto hasta el hotel del centro donde se alojaba Lucas. Le había mandado un mensaje esa mañana con un simple mensaje, tomando un día personal. No te preocupes por llamar esta noche, sin dar ninguna pista de sus planes. Ahora, de pie en el reluciente vestíbulo del hotel con su ropa arrugada de viaje, se preguntó de repente si este viaje impulsivo había sido un error. ¿Qué pasaría si él estaba demasiado ocupado? ¿Qué pasaría si la sorpresa no era bienvenida? ¿Qué pasaría si Rachel ya se había puesto en contacto con él? ¿Puedo ayudarla, señora?, preguntó el conserje, mirando sus vaqueros desgastados y sus zapatos discretos con un juicio apenas disimulado. Estoy aquí para ver a Lucas Hale, dijo, levantando la barbilla con la confianza que utilizaba cuando trataba con clientes difíciles en la clínica. Me está esperando. Una pequeña mentira, pero funcionó. El conserje hizo una llamada y, minutos después, Evelyn fue dirigida al ascensor que la llevaría a la suite ejecutiva de la planta superior. Su corazón latía con fuerza mientras subía, ensayando lo que diría. Pero cuando las puertas del ascensor se abrieron directamente a la sala de estar de la suite, todas las palabras cuidadosamente preparadas huyeron de su mente. Lucas estaba junto a la ventana, de espaldas a ella, con el teléfono pegado a la oreja. Estaba vestido más formalmente de lo que ella lo había visto nunca. Pantalones oscuros y una camisa azul abotonada que alguien más claramente había elegido para él. Su cabello estaba cuidadosamente recortado. Su barba habitual había desaparecido. Parecía el autor exitoso que era, no el granjero de franela del que se había enamorado. Por un momento, la duda se apoderó de ella. Tal vez Rachel tenía razón. Tal vez eran de mundos diferentes después de todo. Entonces Lucas se giró, sintiendo su presencia, y su rostro se transformó. La formalidad cansada se derritió, reemplazada por una alegría tan evidente que la duda de Evelyn se desvaneció tan rápido como había llegado. «Te llamo más tarde», dijo al teléfono sin apartar la mirada de ella. Lo dejó y cruzó la habitación en 4 zancadas largas. «Evelyn», susurró, como si su nombre fuera un alivio. «¿Qué eres? ¿Cómo?» «Sorpresa», dijo ella, repentinamente, tímida a pesar de las semanas de llamadas nocturnas y creciente intimidad. «Pensé que quizás podrías necesitar una cara amiga». En lugar de responder, la atrajo a un abrazo tan fuerte que la levantó del suelo. Ella sintió cómo la tensión abandonaba su cuerpo mientras la sostenía, su rostro enterrado en su cabello. «No tienes ni idea», murmuró él. Cuando finalmente la dejó en el suelo, Evelyn notó las ojeras bajo sus ojos, la tensión alrededor de su boca que su sonrisa no podía ocultar del todo. ¿Tan mal? Lucas se pasó una mano por el pelo, deshaciendo su perfecto peinado. «No son las entrevistas ni las firmas. Esas las puedo controlar. Es todo lo demás. El equipo de publicidad, los productores de cine, los agentes y abogados y todo el mundo que quiere un trozo». Se interrumpió meneando la cabeza. «Lo siento, has venido hasta aquí y yo me estoy quejando». «No te disculpes», dijo ella, tomándole la mano y llevándolo al sofá. «Habla conmigo, cuéntamelo todo». Los muros que había mantenido para las cámaras se derrumbaron mientras describía la agotadora realidad tras la glamorosa gira.
la presión constante de estar encendido, las interminables reuniones con gente de la industria que solo veían signos de dólar cuando lo miraban, el aislamiento de las habitaciones de hotel y los aeropuertos. Echo de menos la granja, admitió. La tranquilidad, los animales. Escribir solía ser mi escape y ahora es esta máquina en la que estoy atrapado. ¿Puedes decir que no? ¿Poner límites? Lo estoy intentando. Le apretó la mano con gratitud. Mi agente dice que se calmará después de la gira, pero también está el acuerdo de la película que negociar, y quieren que asesore en el guión, y luego está la posibilidad de una secuela. ¿Quieres escribir una secuela?, preguntó Evelyn en voz baja. Lucas la miró de verdad. No lo sé. Escribí las palabras que nunca dijo como un final, no como un comienzo. Hizo una pausa. Pero quizás eso haya cambiado ahora. Momento quedó suspendido entre ellos, lleno de posibilidades que aún no habían expresado del todo. Entonces Lucas sonrió, la primera sonrisa genuina que ella había visto desde su llegada. Pero ese es el problema de mañana. Ahora mismo, no puedo creer que estés aquí. ¿Cuánto tiempo puedes quedarte? Solo hasta el domingo. La clínica me necesita de vuelta el lunes. 3 días, calculó él. Tengo una firma esta noche y una entrevista de desayuno mañana, pero puedo reprogramar todo lo demás. No cambies. Tus planes por mí, protestó Evelyn. Vine a apoyarte, no a interrumpir tu agenda. Lucas negó con la cabeza con firmeza. La agenda puede esperar. Esto, que estés aquí, es más importante. Como si fuera una señal, sonó su teléfono. Él lo miró con una mueca. Mi publicista, otra vez. Contéstalo, la animó Evelyn. Estaré aquí mismo. La llamada fue breve pero tensa. Por la parte de Lucas de la conversación, Evelyn comprendió que había una invitación de última hora a una fiesta literaria esa noche, una que la publicista creía demasiado valiosa para dejar pasar. No, dijo Lucas con firmeza. Ya tengo planes esta noche. Sí, entiendo que es importante, pero no. Esto no es negociable. Terminó la llamada con un suspiro. No está contenta. ¿De qué se trataba? Quieren que vaya a una fiesta de la industria esta noche en lugar de la firma en la librería. Al parecer, el productor de las 3 últimas películas ganadoras del Oscar al mejor guión adaptado estará allí. Se sentó junto a Evelyn de nuevo. Le dije que no. Lucas, comenzó ella con cuidado. Quizás deberías ir. Parece importante. Él la miró con sorpresa. ¿Quieres que vaya a una fiesta de Hollywood? Quiero que hagas lo que sea mejor para tu carrera, aclaró. Y yo podría ir contigo. Su expresión se suavizó. Odias las multitudes y la atención. Sí, reconoció. Pero no crucé el país para esconderme en una habitación de hotel. Y además, añadió con una pequeña sonrisa, traje un vestido, por si acaso. Por si acaso, repitió él, sus ojos cálidos con comprensión. Evelyn Hart, ¿estás diciendo que quieres que te vean conmigo en público? Ella respiró hondo. Estoy diciendo que estoy cansada de esconderme, de fingir que nuestra relación no está pasando porque tengo miedo de lo que la gente pueda decir o pensar. Estoy diciendo... Ella lo miró directamente a los ojos. Estoy lista para que nuestra historia sea real, no solo en privado, sino en todas partes. La alegría que se extendió por el rostro de Lucas hizo que cualquier ansiedad sobre las apariciones públicas valiera la pena. Le acarició la mejilla suavemente, su mano callosa de granjero incongruente con su pulido aspecto de autor. ¿Estás segura? Evelyn asintió. Llama a tu publicista. Dile que Thomas Wells y su musa asistirán a la fiesta de esta noche. La fiesta literaria se celebró en un lugar en la azotea, con vistas a las luces de Los Ángeles. Evelyn llevaba el sencillo vestido negro que había empacado, su única concesión a la posibilidad de una cena elegante, con su cabello oscuro suelto sobre los hombros. Al salir del ascensor, con la mano de Lucas cálida en la pequeña de su espalda, luchó contra el instinto de retroceder. «Podemos irnos cuando quieras», murmuró él percibiendo su nerviosismo. «Solo di la palabra».
Pero Evelyn estaba decidida a llevar esto a cabo. Durante 5 años, había mantenido a la gente a distancia. Se había protegido de posibles daños, manteniéndose a salvo tras sus muros profesionales. Esta noche, estaba eligiendo de manera diferente. Eligiendo a Lucas, eligiendo a ellos. La publicista, una mujer de mirada aguda llamada Danielle, los recibió en la entrada su sorpresa por la presencia de Evelyn, apenas disimulada bajo su sonrisa profesional. Dr. Hart, qué placer tan inesperado. Se volvió hacia Lucas con aprobación. Este es el momento perfecto. Todos estaban deseando conocerla. Evelyn está aquí como mi invitada, dijo Lucas con firmeza, no como una herramienta promocional. Daniel levantó las manos en una fingida rendición. Por supuesto, pero no me culpes por ver el potencial. La pareja real detrás del éxito de ventas se escribe sola. Antes de que ninguno de los dos pudiera responder, fueron absorbidos por la fiesta. Evelyn esperaba sentirse fuera de lugar, entre la élite literaria y cinematográfica. Pero, para su sorpresa, muchos de ellos se acercaron a ella con genuino interés. Le preguntaron sobre su práctica veterinaria, sobre la vida en un pueblo pequeño, sobre sus reacciones a los libros de Lucas. ¿Estabas enfadada cuando te enteraste?, preguntó una conocida actriz que aparentemente había leído las 6 novelas. Yo habría estado furiosa si alguien hubiera estado escribiendo secretamente sobre mí durante años. No enfadada, respondió Evelyn pensativamente. Más bien, vista. De una manera en que nadie se había molestado en verme antes, la actriz suspiró ensoñadora. Eso es aún más romántico que el libro. Al otro lado de la habitación, Lucas estaba enfrascado en una conversación con un hombre de aspecto serio que Daniel había presentado como el productor que habían estado esperando conocer. A pesar de la importante discusión, los ojos de Lucas buscaban regularmente a Evelyn, comprobando que se sintiera cómoda, preguntándole silenciosamente si necesitaba que la rescataran. Ella sonrió, haciéndole saber que se las arreglaba y continuó su propia conversación con un profesor de literatura que estaba analizando la evolución del estilo de escritura de Lucas a lo largo de sus 6 novelas. La velada transcurrió de manera más placentera de lo que había anticipado hasta que una voz familiar cortó el ruido ambiental de la fiesta. Bueno, si no es la musa misma. Evelyn se volvió para encontrar a Rachel acercándose, luciendo aún más pulida que en la clínica, su sonrisa depredadora bajo las brillantes luces. Señora Crawford, reconoció Evelyn con frialdad. No me di cuenta de que estaría aquí. No me lo perdería, respondió Rachel, su mirada deslizándose más allá de Evelyn hacia donde estaba Lucas. Tiene buen aspecto, ¿verdad? El éxito le sienta mejor que la franela y la tierra. Evelyn se negó a morder el anzuelo. Lucas sería el primero en decirte que prefiere la granja a todo esto. Rachel se rió, el sonido atrayendo la atención de los invitados cercanos. Ese es su encanto, ¿no? La actuación del humilde granjero. Pero créeme, nadie escribe libros como los suyos sin ambición, sin querer reconocimiento. O quizás, replicó Evelyn en voz baja, alguien escribe libros como los suyos porque tiene algo importante que decir, porque ve la belleza en momentos ordinarios que otros pasan por alto. Antes de que Rachel pudiera responder, Lucas apareció al lado de Evelyn, su expresión cuidadosamente neutral, aunque sus ojos traicionaban su sorpresa al ver a su ex. Rachel, dijo simplemente, no sabía que ahora estabas en la industria editorial. Producción, corrigió ella con una sonrisa brillante. New Vision Studios. Hemos estado intentando contactar a tu agente sobre los derechos cinematográficos de tus libros, todos ellos de hecho como un paquete. Phil mencionó la oferta, reconoció Lucas, pero ya hemos iniciado conversaciones preliminares con Thompson Films. La sonrisa de Rachel se tensó. Te instaría a que lo reconsideres. New Vision puede ofrecer una adaptación mucho más auténtica. Después de todo, ¿quién conoce mejor tu visión que alguien que te conocía antes de todo esto? Hizo un gesto vago hacia la fiesta, hacia su éxito. Ese es el problema, respondió Lucas con calma. Me conocías antes de encontrar mi voz, antes de convertirme en el escritor que soy ahora. Tomó la mano de Evelyn.
antes de encontrar sobre qué estaba escribiendo realmente. El toque deliberado, el claro mensaje que enviaba, hizo que la expresión de Rachel se endureciera. ¡Qué dulce! La pareja del pueblo pequeño contra el gran mundo malo. Me pregunto cuánto durará eso una vez que las ofertas reales comiencen a llegar. Creo que ya hemos terminado aquí, dijo Evelyn con firmeza. Disfruta de la fiesta, señora. Crawford. Mientras se alejaban, Lucas le apretó la mano con gratitud. Gracias. ¿Por qué? Por defenderme, por estar aquí, por todo. Evelyn sonrió hacia él. Eso es lo que hacen los compañeros, ¿no? La palabra quedó suspendida entre ellos, significativa y nueva. Compañeros. No solo personajes de una historia, sino dos personas eligiéndose mutuamente, apoyándose mutuamente en lo que venga después. Permanecieron otra hora, estableciendo conexiones, teniendo conversaciones que podrían o no configurar el futuro literario de Lucas, pero a diferencia de antes, no parecía abrumado por todo ello. Con Evelyn a su lado, el caos de este nuevo mundo parecía manejable. Más tarde, de vuelta en la tranquilidad de la suite del hotel, se sentaron en el balcón con vistas a las luces de la ciudad, una botella de champán abierta entre ellos. ¿Lo decías en serio?, preguntó Lucas rompiendo un cómodo silencio. ¿Lo de ser compañeros? Evelyn asintió, sorprendida de lo segura que se sentía. Sí, si eso es lo que tú también quieres. Es todo lo que he querido durante 5 años, dijo suavemente. Pero necesito que sepas esto. Hizo un gesto hacia la ciudad brillante. Las fiestas, la publicidad, los acuerdos cinematográficos, nada de eso me importa. No en comparación contigo, no en comparación con nuestra vida en Willow Creek. Nuestra vida, repitió ella probando las palabras. Me gusta el sonido de eso. Lucas tomó su mano, su expresión seria. Quise decir, lo que le dije a Rachel, tú eres de lo que he estado escribiendo todo el tiempo. El sueño de ti al principio, y ahora, la realidad, que es mejor que cualquier cosa que podría haber imaginado. Aunque soy terca, bromeó Evelyn suavemente. Aunque todavía estoy aprendiendo a dejar entrar a alguien. Especialmente por esas cosas, le aseguró. No quiero perfección, Evelyn, solo quiero realidad. Te quiero a ti. Ella se inclinó y lo besó entonces, una promesa silenciosa. Cuando se separaron, ella sonrió. Creo que podría enamorarme del chico de la batata después de todo. Su sonrisa de respuesta fue como el amanecer. Y yo he estado enamorado de la dura veterinaria desde el día en que le curó la pata a mi perro y no soportó a los tontos. Pasaron los siguientes 2 días, explorando Los Ángeles juntos. Lucas reprogramó todos los eventos de publicidad, menos los más esenciales. Caminaron por la playa, comieron en pequeños restaurantes lejos de los puntos de acceso de celebridades y hablaron durante horas sobre todo y nada. Su proceso de escritura, sus casos más desafiantes, sus sueños de infancia, sus realidades adultas. En su última noche antes de que Evelyn tuviera que regresar a Willow Creek, Lucas la llevó a cenar a un restaurante tranquilo con vistas al océano. Mientras terminaban el postre, él metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño paquete envuelto. ¿Qué es esto?, preguntó ella, tomándolo con curiosidad. Dentro había una llave sencilla en un llavero de cuero hecho a mano con una huella, de pata estampada. ¿Una llave de tu casa?, adivinó Evelyn. Lucas asintió. Y de la granja, de mi vida. Hizo una pausa, pareciendo repentinamente nervioso a pesar de todo lo que habían compartido. Sé que es pronto, y todavía estamos averiguando las cosas, pero quería que supieras que pase lo que pase con los libros o las películas o cualquier cosa. Mi casa es tu casa, siempre que quieras que lo sea. Evelyn giró la llave en su palma, sintiendo su peso, el compromiso que representaba. Hace 5 semanas, un gesto así la habría hecho huir. Ahora se sentía bien, no aterrador, sino como una puerta que se abría a un futuro en el que realmente quería entrar. No tengo una llave para ti, dijo finalmente. El rostro de Lucas cayó ligeramente, aunque intentó ocultarlo. Está bien, no hay prisa, sí, pero continuó ella interrumpiéndolo suavemente. Tengo una propuesta.
Sus cejas se alzaron con sorpresa. «¿Una propuesta? Tu casa de campo es más grande que la mía», dijo prácticamente. «Y Daisy se lleva bien con Rex ahora. Y hay esa habitación extra que podría ser una buena oficina para tu escritura». Respiró hondo. «¿Qué te parecería que me mudara? No inmediatamente, pero pronto». La alegría que se extendió por el rostro de Lucas fue toda la respuesta que necesitaba. Regresar a Willow Creek, después del torbellino de Los Ángeles, se sintió como salir a la superficie después de estar bajo el agua. Las calles familiares, la clínica, el ritmo de la vida en un pueblo pequeño, todo ello dio la bienvenida a Evelyn a casa, con los brazos abiertos. La tormenta mediática había comenzado a calmarse en su ausencia. Todavía había reporteros ocasionales o turistas curiosos, pero el frenesí se había desplazado en gran medida a historias más nuevas. Lucas regresó la semana siguiente, zambulléndose inmediatamente en el trabajo de la granja como para conectarse a tierra después de la experiencia surrealista de la gira del libro. Se instalaron en una nueva rutina. Cenas juntos la mayoría de las noches, fines de semana compartidos entre su granja y su casa, mientras comenzaban lentamente el proceso de combinar sus vidas. Lucas instaló un espacio de escritura dedicado en lo que había sido la sala de costura de su abuela, un rincón soleado con vistas a los campos donde podía trabajar en su nueva novela. ¿Trata de nuevo sobre nosotros?, preguntó Evelyn en tono burlón cuando él le mostró por primera vez el manuscrito apenas comenzado. «No», respondió él con seriedad. «Este es diferente, una nueva historia». Ella lo había entendido sin que él tuviera que explicarlo más. Su historia, la que había abarcado 6 novelas y 5 años de amor silencioso, había llegado a su conclusión. Lo que vendría después se viviría, no se escribiría. 3 meses después de su regreso de Los Ángeles, en una fresca tarde de otoño muy parecida a la en que habían parido al ternero juntos, Lucas llevó a Evelyn al punto más alto de su granja. Una manta a cuadros estaba extendida bajo un viejo roble, una cesta de picnic esperando. «¿Cuál es la ocasión?», preguntó ella mientras se acomodaban en la manta, Daisy girando alrededor de ellos antes de caerse complacientemente a sus pies. «El acuerdo de la película es oficial», le dijo Lucas, sacando una botella de champán de la cesta. «Thompson Films firmó el contrato ayer. Quieren comenzar a filmar la próxima primavera». «Lucas, eso es maravilloso», exclamó Evelyn. «¿Por qué no me lo dijiste de inmediato?». Él sonrió sirviendo 2 copas, porque quería celebrarlo correctamente y porque hay más noticias. Ella aceptó la copa, mirándolo con curiosidad. «¿Más noticias? ¿Quieren filmar aquí?». «En Willow Creek, utilizando las ubicaciones reales que inspiraron el libro». Miró sus campos, dorados bajo la puesta de sol. «Quieren usar la granja para algunas escenas. ¿Cómo te sientes al respecto?», preguntó Evelyn con cuidado, sabiendo lo privado que siempre había sido sobre su escritura, sobre su hogar. Lucas consideró la pregunta. «Creo que estoy bien con eso. Compartir nuestra historia, la real, con el mundo». Se volvió hacia ella. «Pero solo si tú estás de acuerdo. Ellos querrán hablar contigo también, obtener tu opinión sobre el personaje». «El personaje», repitió Evelyn con una pequeña sonrisa. «¿Te refieres a mí?». «Una versión de ti», corrigió. «La que vi antes de conocerte realmente. Antes de que escribiéramos esta parte de la historia juntos». Ella bebió su champán, contemplando el extraño viaje que los había traído hasta aquí, de veterinaria cautelosa y granjero silencioso a amantes cuya historia pronto se contaría en las pantallas de cine de todo el mundo. «La vida es impredecible», reflexionó. «Hace 5 años juré que nunca más me enamoraría, y ahora míranos». Lucas tomó su mano, su pulgar rozando sus nudillos de la manera suave que se había vuelto tan familiar. «¿Eres feliz, Evelyn?». «¿Con cómo resultó nuestra historia?». Ella lo miró. Lucas Hale, el granjero de batatas que escribía novelas románticas de gran éxito, que la había amado en silencio y completamente durante años, que finalmente había encontrado el coraje para decir las palabras que solo había escrito antes. El hombre que vio su fuerza como un regalo en lugar de un desafío, que entendía su independencia porque valoraba la suya propia,
que había esperado pacientemente hasta que ella estuvo lista para dejarlo entrar. «Todavía no ha terminado», le recordó inclinándose para besarlo suavemente. «Pero hasta ahora es mejor que cualquier cosa que yo misma podría haber escrito». Mientras el sol se ponía sobre Willow Creek, proyectando largas sombras sobre los campos que Lucas había cultivado, toda su vida hablaron sobre el futuro. Su futuro. La granja, la clínica, los libros que escribiría, los animales que ella curaría. La vida que construirían juntos un día a la vez. No un cuento de hadas, sino algo mejor, algo real. Y sí, en los momentos tranquilos entre conversaciones, Lucas parecía nervioso. Su mano se dirigía repetidamente a su bolsillo, donde una pequeña caja de terciopelo esperaba el momento perfecto. Bueno, ese era un capítulo para otro día. Uno que escribirían juntos, a su propio tiempo, a su manera. Después de todo, las mejores historias, las verdaderas, nunca terminan realmente. Simplemente pasan la página a un nuevo comienzo.